¿Has notado cómo muchas creyentes viven corriendo detrás de lo que creen que les dará seguridad y felicidad? Trabajo, dinero, reconocimiento, bienes materiales, estatus. Pero aun cuando lo consiguen, en su corazón queda un vacío que nada ni nadie logra llenar. Se levantan cada día con la esperanza de que hoy será diferente. Pero las preocupaciones, las deudas, los conflictos y los miedos siguen allí como un peso constante en el alma. Ahora dime, ¿qué pasaría si descubrieras que todo eso que buscas con tanto esfuerzo podría llegar a tu vida sin que tu paz se rompa y sin que tu fe desgaste? Pero, ¿y si te dijera que Jesús mismo dejó un principio que, si lo tomas en serio, puede cambiar para siempre tu manera de vivir y de enfrentar cada día? Está en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es una frase bonita para decorar paredes o compartir en redes sociales. Es una instrucción directa con una promesa real. Jesús estaba enseñando en medio del Sermón del Monte, rodeado de hombres y mujeres que, igual que tú y yo, tenían cuentas por pagar, familias que alimentar, incertidumbre por el mañana. Y en medio de ese contexto, Él no les dijo, trabajen más o preocúpense menos, sino ordenen sus prioridades, pongan a Dios primero y el resto se acomodará por sí solo. Permíteme contarte una historia que revela este principio de forma poderosa. Era un joven pastor de ovejas, el menor de sus hermanos, sin influencia ni prestigio, que pasaba sus días cuidando animales en los campos. No tenía un trono, ni riquezas, ni reconocimiento, pero tenía algo que para Dios era más valioso que todo eso: un corazón que lo buscaba en todo momento. Mientras cantaba salmos en medio de la noche y defendía su rebaño de leones y osos, no sabía que ese hábito de poner a Dios en primer lugar estaba preparándolo para un destino que cambiaría la historia de su nación. Ese joven era David, y antes de que llegara la corona, antes de las victorias en batalla, antes de la fama, lo que lo distinguía era su prioridad, el Señor. Por eso, cuando llegó el momento, Dios no tuvo problema en añadirle todo lo que los hombres persiguen: poder, honor, recursos, porque sabía que el corazón de David seguía enfocado en su reino y su justicia. Amado hermano, la lección es clara. Lo que el mundo te dice que persigas, Dios te dice que lo pongas en segundo plano. No porque no sea importante, sino porque si tu vida se sostiene en esas cosas, el día que falten caerás. Pero si tu fundamento es el reino de Dios, todo lo demás, provisión, oportunidades, relaciones sanas, dirección, llega como consecuencia de una vida alineada a su voluntad. Antes de continuar, si este mensaje ya está encendiendo algo en tu corazón, suscríbete a nuestro canal Guía Viva y Celestial. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos mensajes y escribe en los comentarios la siguiente frase: hoy decido buscar primero el reino de Dios y confiar en su provisión. Quiero que lo escribas porque esa declaración no solo es un comentario, es un acto de fe. Y mientras lo haces, piensa en 3 personas que hoy están agobiadas por la ansiedad y la incertidumbre. Comparte este mensaje con ellas. No subestimes el poder de un simple clic. Ese gesto puede ser el inicio del cambio que han estado pidiendo en oración. Créeme, eso nos ayuda enormemente a seguir produciendo contenido que toca y restaura vidas. Quédate conmigo porque lo que voy a compartirte a lo largo de este mensaje no es teoría. Es una verdad que ha transformado generaciones, y al final te daré la parte más profunda y poderosa de esta enseñanza, la clave para que esa promesa de Jesús no sea solo un versículo memorizado, sino una realidad que camines cada día. Vamos a empezar este viaje juntos, porque hoy es el día para reordenar tus prioridades y ver cómo el cielo responde cuando pones a Dios en el primer lugar. Cuando Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, no estaba entregando un consejo opcional
o una frase inspiradora para los momentos difíciles. Estaba revelando una ley espiritual que gobierna la vida del creyente. Así como existe la ley de la gravedad que mantiene todo en su lugar, existe un orden divino que sostiene la paz, la provisión y la estabilidad de aquellos que deciden vivir bajo el gobierno de Dios. El problema es que muchas veces, aún sabiendo esto, nosotros alteramos ese orden. Nos enfocamos en el trabajo, en los estudios, en el dinero, en resolver asuntos urgentes y dejamos el tiempo con Dios como lo último de la lista. Y cuando todo comienza a desmoronarse, nos preguntamos, ¿por qué no sentimos su respaldo? Mira cómo funciona este orden invisible. Cuando tu prioridad es buscar el reino de Dios, es decir, su voluntad, su presencia, sus principios, comienzas a ver la vida con otra perspectiva. Las decisiones dejan de ser impulsadas por el miedo y empiezan a estar guiadas por la fe. Las puertas que antes parecían cerradas se abren y las que eran un peligro para ti, Dios mismo las cierra. No se trata de magia ni de un intercambio comercial con Dios. Se trata de caminar bajo su diseño. Un ejemplo claro lo vemos en la historia de José, hijo de Jacob. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Fue llevado a Egipto y allí todo parecía jugar en su contra. Pero aún como esclavo en casa de Potifar, José mantenía su corazón enfocado en agradar a Dios. La Biblia dice que Jehová estaba con José y era varón próspero. Génesis 39:2. Aquí está la clave: su prosperidad no dependía de las condiciones externas, sino de la presencia de Dios en su vida. José no dejó de ser fiel en lo poco y esa fidelidad lo llevó a ocupar el segundo lugar de autoridad en todo Egipto. Amado hermano, cuando ponemos a Dios primero, no estamos ignorando nuestras necesidades. Estamos reconociendo que solo Él tiene el control para suplirlas de manera perfecta. Muchas veces creemos que si dedicamos más tiempo a trabajar o a buscar soluciones humanas, resolveremos antes los problemas. Pero en realidad, cuando descuidamos nuestra comunión con Dios, terminamos gastando el doble de energía y obteniendo la mitad de los resultados. En cambio, cuando priorizamos el tiempo con Él, en oración, en la palabra, en obediencia, nuestra mente se ordena, nuestro espíritu se fortalece y nuestra visión se aclara. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has intentado resolver una situación por tu cuenta y solo lograste complicarla más? ¿Y cuántas veces después de rendírsela a Dios, viste cómo se acomodaban las piezas que ni siquiera podías mover? Eso es lo que significa: todo lo demás vendrá por añadidura. No es una licencia para quedarnos de brazos cruzados, sino la seguridad de que mientras nosotros buscamos a Dios, Él trabaja en las áreas que nos preocupan. No importa si lo que te inquieta hoy es una deuda, una enfermedad, un conflicto familiar o un futuro incierto. El orden de Dios es siempre el mismo. Primero Él, después todo lo demás. Y este orden no solo trae paz, sino que también nos libra de la ansiedad, porque cuando sabes que el Dios del cielo tiene tu vida en sus manos, las circunstancias dejan de tener poder para robarte el gozo. Así que pregúntate hoy, ¿qué es lo primero que ocupa mi mente al despertar? ¿Qué es lo que más esfuerzo y energía consume en mi día? Si no es Dios, entonces es momento de ajustar tus prioridades, porque el reino de Dios no es un lugar distante al que llegaremos después de morir. Es una realidad que empieza aquí y ahora en la medida en que dejamos que Él gobierne cada área de nuestra vida. En el próximo paso veremos cómo este principio no solo cambia tu interior, sino que abre caminos donde antes solo veías muros. Cuando entendemos que el reino de Dios no es un concepto abstracto, sino una forma de vida donde Cristo gobierna cada pensamiento, cada decisión y cada deseo, entonces empezamos a ver resultados que antes parecían imposibles. No se trata de poner a Dios en una casilla más de nuestra agenda, sino de hacer que toda nuestra agenda gire alrededor de Él.
El error de muchos creyentes es pensar que pueden añadir a Dios como un complemento, como quien añade un ingrediente extra a una receta ya preparada. Pero el Señor no es un accesorio. Él es el fundamento sobre el cual todo lo demás debe edificarse. El apóstol Pablo lo entendió bien cuando escribió: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3, 10, 17. Esa no es una invitación a mencionar a Dios en nuestras actividades. Es un llamado a que cada área de nuestra vida esté alineada con su carácter y su propósito. Esto significa que nuestras decisiones financieras, nuestras relaciones, nuestro trabajo y hasta nuestras conversaciones diarias deben reflejar que Dios está primero. Y cuando eso ocurre, se produce un orden invisible que empieza a manifestar resultados visibles. Paz en medio de la tormenta, dirección en medio de la confusión, provisión en medio de la escasez. Piénsalo así: si un árbol recibe la cantidad correcta de luz, agua y nutrientes, dará fruto en su tiempo. No se esfuerza de forma ansiosa por producir, simplemente permanece conectado a la fuente de vida. De la misma manera, cuando tú buscas primero a Dios, tu vida empieza a dar fruto sin el desgaste que provoca el querer forzar las cosas. Jesús mismo lo explicó en Juan 15:5: separados de mí, nada podéis hacer. Y esta es la esencia de Mateo 6:33. Buscar primero a Dios es permanecer en Él, y permanecer en Él garantiza que el fruto llegue en su momento. Ahora bien, no confundamos buscar primero con buscar. Dios nos llama a trabajar, a esforzarnos, a ser buenos administradores de los recursos que nos da, pero siempre bajo su guía. El problema es que sin darnos cuenta, muchas veces buscamos primero lo que creemos urgente y dejamos lo verdaderamente importante para después. Nos justificamos diciendo: ya oraré cuando tenga tiempo, ya leeré la Biblia cuando termine este proyecto, ya serviré a Dios cuando mi situación mejore. Y en ese cuando, los días se convierten en meses y los meses en años, y nunca llegamos a vivir la plenitud que Él prometió. José en Egipto no puso su esperanza en salir de la cárcel para recién entonces ser fiel. Fue fiel incluso en la prisión. Allí interpretó sueños, allí habló con sabiduría, allí siguió honrando a Dios. Por eso, cuando llegó la oportunidad, estaba listo para tomar el lugar que Dios había preparado para él. El orden invisible ya estaba operando en su vida, mucho antes de que llegara la exaltación. Amado hermano, si hoy sientes que tu vida es un rompecabezas incompleto, quiero decirte que el orden que buscas no empieza cambiando las piezas externas, sino rindiendo el centro de tu corazón. Al hacerlo, el Espíritu Santo empieza a alinear tus pasos, a eliminar distracciones y abrirte los ojos para ver lo que realmente importa. Y mientras tú permaneces fiel en lo que Él te pide hoy, lo demás, lo que tanto te preocupa, empieza a encontrar su lugar. Así que hoy, más que pedirte que busques soluciones rápidas, quiero invitarte a cambiar tu punto de partida. No comiences el día revisando noticias o redes sociales. Comienza buscando el rostro de Dios. No tomes decisiones importantes sin antes preguntar qué piensa Él al respecto. No inviertas tus energías en lo que perece mientras descuidas lo eterno. Recuerda, el orden invisible que trae paz comienza en lo secreto y se refleja en lo público. Y cuando Dios es tu prioridad, tu vida deja de estar gobernada por el temor y empieza a estar sostenida por la certeza de su fidelidad. En el siguiente bloque veremos cómo al mantener este orden, no solo experimentamos paz interior, sino que Dios también empieza a abrir oportunidades que jamás imaginamos. Cuando Jesús prometió que todas las cosas serían añadidas a quienes buscan primero el reino de Dios y su justicia, no estaba hablando solo de una provisión básica o de un alivio temporal. Él hablaba de una intervención divina
que va más allá de la lógica humana. Y esta promesa no se limita a cubrir tus necesidades materiales. También se extiende a oportunidades, conexiones, protección y dirección en momentos críticos de tu vida. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la historia del pueblo de Israel cuando salía de Egipto. Después de siglos de esclavitud, Dios los había liberado con mano poderosa. Sin embargo, poco después se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio que los perseguía. Desde una perspectiva humana estaban sin salida. Por delante, aguas imposibles de cruzar. Por detrás, soldados dispuestos a destruirlos. Allí es donde la búsqueda del reino de Dios se vuelve más que una teoría. Moisés no entró en pánico, no intentó negociar con Faraón, no buscó un plan humano para escapar. En lugar de eso, buscó la dirección de Dios. Y fue en ese momento cuando el Señor le dio una orden que desafió toda lógica: levantar su vara y extenderla sobre el mar. El resultado fue un camino seco en medio de las aguas, algo que nadie había visto antes. Amado hermano, eso es lo que sucede cuando Dios abre caminos imposibles. Él no solo quita los obstáculos, sino que convierte esos mismos obstáculos en el medio para tu victoria. El mar, que parecía una barrera, se convirtió en la ruta segura para el pueblo y al mismo tiempo en el lugar donde el enemigo fue derrotado. Esta es la esencia de la añadidura divina. Cuando buscas a Dios, primero, Él no solo te da lo que necesitas, sino que lo hace de una forma que deja claro que fue su mano la que intervino. El problema es que muchos de nosotros vivimos con la mirada puesta en las limitaciones y no en el Dios que las puede superar. Si estás buscando primero el reino, no tienes que forzar las puertas. Él sabe abrirlas en el momento perfecto, y cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Esa puerta puede ser un trabajo que parecía inalcanzable, una reconciliación familiar que parecía imposible, una sanidad que los médicos no esperaban, o una estrategia para salir de una crisis que parecía no tener solución. Pensemos en Nehemías. Era un copero en la corte del rey Artajerjes, una posición aparentemente irrelevante para reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero Nehemías no comenzó pidiendo permisos o recursos. Comenzó buscando a Dios con ayuno y oración. Cuando llegó el momento, Dios movió el corazón del rey para no solo darle permiso, sino también provisión y protección. Esto no fue casualidad. Fue el resultado de haber puesto a Dios primero. Buscar primero el reino de Dios también significa estar dispuesto a obedecer instrucciones que no siempre tienen sentido para nuestra lógica. Pedro pasó toda la noche pescando sin resultados, pero cuando Jesús le dijo que echara las redes en el lugar donde ya había fracasado, Pedro obedeció. El resultado fue una pesca tan abundante que las redes comenzaron a romperse. Esto no es coincidencia, es la añadidura que llega cuando decides confiar más en la palabra de Dios que en tu experiencia. Si hoy te encuentras frente a un mar rojo en tu vida, quiero recordarte que la salida no está en tu ingenio ni en tu fuerza, sino en la dirección del Señor. Puede que no veas el camino ahora, pero si Él es tu prioridad, puedes estar seguro de que ya está trabajando en abrirlo. Y cuando lo haga, no será un camino cualquiera, será uno diseñado para que experimentes su gloria y para que todos sepan que Él es quien pelea tus batallas. En el próximo bloque veremos cómo este principio de poner a Dios primero no solo abre caminos imposibles, sino que también te protege de tomar decisiones que podrían desviarte de su propósito. Una de las bendiciones más grandes de buscar primero el reino de Dios es que no solo abre oportunidades, sino que también evita que entremos por puertas que nos alejarían de su voluntad. Porque, amado hermano, no todas las oportunidades vienen de Dios. Hay puertas que parecen bendición, pero en realidad son distracciones bien disfrazadas. Y es aquí donde la dirección del Señor se vuelve vital. Él no solo te guía hacia lo que te edifica, sino que te guarda de lo que podría destruirte.
En el desierto, el pueblo de Israel vivió esto una y otra vez. No siempre entendían el camino que Dios les marcaba. Había rutas más cortas para llegar a la tierra prometida, pero el Señor los llevó por el camino más largo para que no se desanimaran al enfrentar la guerra. Éxodo 13, 17, 18. A veces lo que parece un retraso es en realidad la protección de Dios para tu vida. Y cuando entiendes esto, tu corazón aprende a descansar, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Piensa también en Daniel. El decreto del rey decía que quien orara a cualquier dios o persona, excepto al rey, sería echado en el foso de los leones. Daniel sabía que su fidelidad a Dios estaba por encima de cualquier amenaza humana. No negoció su comunión con el Señor para ganar tiempo o para evitar problemas. Mantuvo su prioridad y aunque fue lanzado al foso, Dios cerró la boca de los leones. Esa es la manera de Dios de abrir un camino imposible. No siempre evita que entres en la prueba, pero sí te garantiza que en medio de ella saldrás ileso. Buscar primero el reino de Dios también significa rendir tu propia agenda. Muchas veces tenemos planes bien definidos, pero cuando los presentamos delante del Señor, Él los ajusta o incluso los cambia por completo. Y aunque al principio no lo entendamos, después descubrimos que su camino era infinitamente mejor que el nuestro. Proverbios 16:9 lo dice así: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Mira lo que pasó con Felipe en el libro de Hechos. Estaba predicando con gran éxito en Samaria, viendo milagros y conversiones. Humanamente tenía sentido quedarse allí, pero el Espíritu le dijo que fuera por un camino desierto hacia Gaza. Podría parecer una pérdida de tiempo, pero en ese lugar solitario encontró al eunuco etíope, un alto funcionario que se convirtió y llevó el evangelio a su nación. Ese encuentro cambió la historia espiritual de un país entero. Así actúa Dios cuando busca su reino. Primero te guía a lugares que no estaban en tu mapa, pero que están en el centro de su plan. Y no olvidemos que cuando Dios abre un camino, lo hace con propósito eterno. No es solo para tu beneficio, sino para bendecir a otros a través de ti. Abraham fue bendecido para ser bendición. Génesis 12:3. Cuando tu vida está alineada con el reino, la añadidura que recibes se convierte en provisión para otros. El trabajo que consigues, la oportunidad que se te da, el milagro que recibes, no son solo para ti. Son para que el nombre de Dios sea glorificado y para que otros vean que Él es fiel. Quizás hoy sientes que tu vida está en un punto muerto, que todo lo que intentas se detiene o se complica. Quiero decirte que si decides poner a Dios en primer lugar, Él no solo abrirá un camino, sino que lo hará en el momento en que todo encaje para su gloria. Tal vez no sea cuando tú quieres, pero será justo cuando más lo necesites. Y cuando ese momento llegue, entenderás que cada espera, cada aparente retraso y cada puerta cerrada fueron parte de un plan perfecto. En el siguiente paso veremos cómo la prioridad del reino no solo se trata de recibir bendiciones, sino de vivir bajo una mentalidad diferente que transforma tu carácter y te prepara para manejar bien todo lo que Dios pone en tus manos. Buscar primero el reino de Dios no es solamente un acto puntual, es una forma de pensar que termina moldeando tu carácter, tus reacciones y la manera en que interpretas la vida. Cuando este principio se vuelve tu norma, empiezas a medir el valor de las cosas no por lo que aparentan, sino por el impacto que tienen en tu relación con Dios y en tu propósito eterno. El mundo nos enseña a priorizar lo inmediato: resultados rápidos, recompensas visibles, éxito medido en cifras y reconocimientos. Pero el reino de Dios invierte ese orden. Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde ladrones entran y roban, sino tesoros en el cielo,
Mateo 6, 19, 20. Esta no es solo una advertencia sobre el peligro de aferrarnos a lo material. Es un llamado a vivir con una perspectiva eterna. Cuando tu corazón se entrena a valorar lo eterno sobre lo temporal, tu carácter deja de depender de lo que tienes y comienza a sostenerse en quién eres en Cristo. Un ejemplo claro es Moisés. Él tenía todo lo que cualquiera podría desear: prestigio, educación, influencia y riquezas en la corte de Egipto. Sin embargo, Hebreos 11:64 nos dice que renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado. Esa decisión no fue producto de un impulso, sino de una mentalidad entrenada en poner primero lo que tiene valor eterno. Y ese tipo de mentalidad solo se forma cuando el reino de Dios ocupa el primer lugar. Cuando vives así, incluso las pruebas y las pérdidas adquieren un significado diferente. No las ves como fracasos definitivos, sino como procesos que Dios usa para fortalecer tu fe y afinar tu carácter. Santiago 1, 2, 4 nos enseña a tener por sumo gozo cuando enfrentamos diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia y la paciencia nos lleva a la madurez. Sin una mentalidad de reino, estas palabras suenan imposibles. Pero cuando Dios es tu prioridad, puedes atravesar los momentos más oscuros con la certeza de que Él sigue siendo tu sustento. Además, buscar primero el reino te libra de caer en comparaciones destructivas. Cuando tu vida está enfocada en cumplir el propósito que Dios te dio, dejas de mirar lo que otros tienen o logran como una medida de tu propio valor. Te enfocas en ser fiel en lo que te fue entregado. Esto es clave porque muchas veces la insatisfacción que sentimos no viene de una carencia real, sino de compararnos con los demás. Una mentalidad de reino te recuerda que tu identidad y tu provisión vienen de Dios, no de los estándares cambiantes del mundo. El apóstol Pablo es otro ejemplo de esto. Él sabía lo que era vivir con abundancia y lo que era pasar necesidad, pero había aprendido a estar contento en cualquier situación. Filipenses 4:11. Su contentamiento no dependía de las circunstancias, sino de una confianza firme en que Dios supliría todo lo necesario para cumplir su propósito en él. Y esa confianza se construye día a día poniendo a Dios primero en cada decisión, cada relación y cada meta. Amado hermano, quiero que pienses en esto. Cada vez que eliges perdonar en lugar de guardar rencor, estás buscando primero el reino. Cada vez que decides obedecer la voz de Dios, aunque eso implique renunciar a algo que deseas, estás poniendo su justicia por encima de tu conveniencia. Cada vez que inviertes tiempo en servir a otros, en lugar de centrarte solo en tus necesidades, estás priorizando lo eterno. Estas decisiones repetidas forman un carácter que no se derrumba ante las tormentas, porque está cimentado en la roca que es Cristo. En el siguiente bloque veremos cómo esta mentalidad de reino no solo transforma tu interior, sino que te posiciona para administrar correctamente las bendiciones que Dios confía en tus manos, asegurando que no se conviertan en tropiezos, sino en herramientas para avanzar su obra. Cuando el reino de Dios es la brújula que dirige tus pasos, incluso las bendiciones que llegan a tu vida adquieren un significado diferente. Ya no las ves como trofeos para tu propio orgullo, sino como recursos para servir y glorificar a Dios. Y esta es una de las pruebas más grandes para un creyente maduro: administrar la abundancia con el mismo corazón humilde que se tiene en la escasez. Porque, amado hermano, no solo las crisis prueban nuestro carácter, la prosperidad también lo hace. Recordemos al rey Salomón. Dios le dio no solo sabiduría, sino también riquezas y honra como nunca antes había recibido otro rey. Mientras su corazón estuvo enfocado en obedecer los mandatos del Señor, su reino floreció.
Pero cuando permitió que su atención se desviara hacia alianzas equivocadas y placeres personales, su carácter comenzó a deteriorarse y con él el reino que gobernaba. Esto nos recuerda que las bendiciones sin un carácter formado pueden convertirse en la causa de nuestra caída. Por eso, buscar primero el reino de Dios no es solo la puerta para recibir añadidura, es el proceso que nos capacita para sostenerla sin que nos destruya. Una mentalidad de reino también redefine cómo entendemos el éxito. El mundo dice que tener más es triunfar. Dios dice que triunfar es cumplir su propósito. Esto significa que puedes tener menos de lo que otros poseen y, sin embargo, estar viviendo en el centro de la voluntad de Dios, experimentando una plenitud que ellos nunca han conocido. Jesús, durante su ministerio, no tuvo riquezas materiales, pero vivió en una paz y autoridad que ni los más poderosos de su tiempo podían comprar. Cuando adoptas esta mentalidad, empiezas a discernir con claridad qué puertas son para ti y cuáles no, aunque ambas se vean atractivas. Tu oración deja de ser, Señor, dame esto, para convertirse en, Señor, dame lo que me acerque más a ti y quita lo que me aleje. Este cambio de enfoque es liberador porque ya no dependes de que las cosas salgan como tú quieres para sentirte en paz. Dependes de que Dios siga ocupando el primer lugar en tu vida. Además, una mentalidad centrada en el reino rompe el ciclo de la preocupación crónica. Jesús dijo, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6:31-32. Cuando confías en que Él sabe lo que necesitas y cuándo lo necesitas, dejas de desgastarte persiguiendo lo que Dios puede añadirte en el momento preciso. Esto no significa pasividad, sino actividad guiada por fe. Trabajas, te esfuerzas, planificas, pero todo lo haces desde la paz de saber que tu vida está en sus manos. Quiero que recuerdes a Ruth. Después de quedar viuda, su situación parecía incierta y sin futuro. Sin embargo, tomó una decisión que reveló su mentalidad: quedarse con Noemí y servir al Dios de Israel. No tenía garantías de provisión ni de seguridad, pero eligió el camino que la acercaba a Dios. Esa decisión la llevó a los campos de Buz, donde comenzó a trabajar recogiendo espigas y terminó convirtiéndose en parte del linaje del rey David y más adelante del mismo Jesús. Ruth no buscó directamente la bendición, buscó al Dios de la bendición y la añadidura llegó de una manera que jamás hubiera imaginado. Amado hermano, cada vez que eliges obedecer a Dios, aunque cueste, estás entrenando tu carácter para sostener bendiciones mayores. Cada vez que decides esperar en su tiempo, en lugar de tomar atajos, estás cultivando la paciencia que te protegerá de errores irreparables. Y cada vez que pones su reino en primer lugar, estás escribiendo una historia donde la gloria siempre le pertenece a Él, no a tus logros personales. En la siguiente parte veremos cómo esta forma de vivir no solo transforma tu carácter y tu presente, sino que también establece un legado espiritual que impacta a quienes vienen detrás de ti, asegurando que la prioridad del reino de Dios continúe más allá de tu propia vida. Primero, el reino de Dios no es solo una decisión que transforma tu vida presente, es una semilla que germina en las generaciones que vienen después de ti. Cuando decides ordenar tus prioridades y vivir bajo el gobierno de Dios, estás estableciendo un modelo de fe que tus hijos, tus nietos y aún personas que nunca conocerás personalmente podrán seguir. Y este es uno de los frutos más valiosos de vivir con mentalidad de reino: el impacto que permanece cuando ya no estás físicamente aquí. Miremos el ejemplo de Abraham. Su vida no fue perfecta, cometió errores y tuvo momentos de duda. Sin embargo, mantuvo un patrón constante: obedecer la voz de Dios por encima de sus propios planes.
Esa obediencia no solo lo llevó a recibir la promesa de una tierra y una descendencia, sino que marcó la historia espiritual de sus generaciones. Dios mismo se presentó siglos después como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, mostrando que la relación iniciada por Abraham se convirtió en un legado familiar. Vivir buscando primero el reino significa que tus decisiones diarias se convierten en un testimonio vivo. Tus hijos te observan cuando eliges la integridad por encima de la ganancia rápida, cuando dedicas tiempo a la oración aunque estés cansado, cuando ayudas a alguien sin esperar nada a cambio. Puede que ellos no lo comenten ahora, pero esas acciones quedan grabadas en su corazón como un mapa para cuando ellos enfrenten sus propias encrucijadas. Un ejemplo poderoso de esto es Timoteo. El apóstol Pablo le recuerda que la fe sincera que había en él habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. 2 Timoteo 1:6. Esto nos dice que la fe es enseñada y transmitida más por la forma en que vivimos que por lo que decimos. Loida y Eunice no solo le hablaron de Dios a Timoteo, le mostraron cómo es vivir bajo su justicia. Esa herencia espiritual formó en Timoteo un carácter que lo capacitó para liderar y servir en la obra del Señor. Amado hermano, cuando decides que Dios será tu prioridad, estás escribiendo un capítulo en una historia que continuará después de ti. Puede que hoy pienses que tus esfuerzos de fe son pequeños o que no están generando un impacto visible, pero cada oración que haces, cada acto de obediencia, cada paso de integridad, está dejando huellas que otros seguirán. Buscar primero el reino también significa preparar a los que vienen detrás para manejar las bendiciones y responsabilidades que Dios pondrá en sus manos. No basta con enseñarles a pedir, debemos enseñarles a buscar. No basta con hablarles de promesas, debemos mostrarles cómo caminar en obediencia para recibirlas. Este legado no se construye en un solo momento, sino a lo largo de años de decisiones consistentes que colocan a Dios en el centro. Piénsalo así: la herencia material puede gastarse o perderse, pero el legado espiritual permanece y sigue dando fruto. Incluso después de tu partida, el dinero puede perder valor, pero una vida de ejemplo en la fe inspira y transforma. Por eso, lo más valioso que puedes dejar a tu familia no es solo estabilidad económica, sino un modelo claro de cómo se vive con Dios como prioridad absoluta. Y este legado no se limita a tu familia biológica. Las personas que sirves, los discípulos que formas, los amigos a quienes animas, también reciben influencia de tu manera de vivir. Tal vez no lo veas en su totalidad aquí en la tierra, pero en la eternidad entenderás el alcance de tu testimonio. En el siguiente bloque veremos cómo, al establecer este legado, no solo aseguramos la continuidad del reino en nuestras generaciones, sino que también participamos en el cumplimiento de los planes eternos de Dios, convirtiendo nuestra vida en una historia que Él mismo quiere contar. Cuando decides vivir buscando primero el reino de Dios, no solo estás tomando una decisión personal para tu presente, sino que te conviertes en un eslabón de una cadena espiritual que Dios ha estado formando desde hace siglos. Tu vida empieza a encajar en un plan que es mucho más grande que tus propios sueños, y el fruto de esa elección se multiplica en el tiempo, incluso mucho después de que hayas partido de este mundo. Observa lo que sucedió con Josué. Él fue el asistente y sucesor de Moisés, y su liderazgo fue marcado por la obediencia y la fidelidad a Dios. Pero esa fidelidad no surgió de la nada. Nació de años de caminar junto a un hombre que buscaba a Dios. Primero, de ver a Moisés entrar en la tienda de reunión, hablar con el Señor y salir con dirección clara. El legado no se transmite con discursos, se transmite con presencia, ejemplo y constancia. Por eso, cuando llegó el momento, Josué pudo declarar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Esa declaración no fue una frase bonita, fue
el reflejo de un estilo de vida aprendido y asumido como propio. Amado hermano, tu legado se forma cada vez que eliges la obediencia por encima de la conveniencia, cada vez que, en lugar de rendirte, te levantas en oración, cada vez que perdonas en lugar de vengarte, cada vez que compartes lo que tienes con quien lo necesita, cada vez que tomas decisiones con principios eternos en mente. Estás escribiendo páginas que otros leerán con su propia vida. Este impacto se amplifica cuando entendemos que el legado del reino no se limita a la sangre o al apellido. Jesús nos enseñó que los verdaderos familiares del reino son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Mateo 12:5. Esto significa que puedes ser padre espiritual para alguien que no comparte tu apellido, mentor para un joven que necesita dirección, inspiración para un hermano que atraviesa una prueba. Y aunque no lo sepas, esa persona puede convertirse en un canal por el cual el reino de Dios impacte a muchos más. Considera también el ejemplo de Esther. Su obediencia y valentía no solo salvaron a su pueblo en su generación, sino que aseguraron que las promesas de Dios para Israel siguieran cumpliéndose. Esther entendió que su posición en el palacio no era un fin en sí mismo, sino un medio para servir el propósito divino. Y también las posiciones, habilidades y recursos que Dios te ha dado no son únicamente para tu beneficio, sino para dejar una marca que glorifique su nombre en la vida de otros. Buscar primero el reino también significa invertir en lo eterno, aunque el resultado no sea visible de inmediato. Hay semillas que tardan años en brotar, pero cuando lo hacen producen fruto abundante. Esa es la naturaleza de un legado. No siempre ves su impacto ahora, pero Dios lo está cultivando en los corazones que has tocado y en la eternidad. Cuando veas las vidas que fueron influenciadas por tu fidelidad, entenderás que cada esfuerzo valió la pena. Por eso es importante que te preguntes: ¿qué huella quiero dejar cuando ya no esté aquí? ¿Qué imagen de Dios estarán llevando mis hijos, mis discípulos, mis amigos gracias a mi ejemplo? Recordarán que siempre prioricé la oración sobre el afán, la obediencia sobre el ego, la fe sobre el miedo. El legado del reino no se construye de manera accidental. Es el resultado de decisiones intencionales hechas día tras día. Al final, tu legado no será definido por lo que acumulaste, sino por lo que depositaste en la vida de otros. Jesús no dejó propiedades ni riquezas terrenales, pero el legado que formó con 12 hombres y muchos otros discípulos transformó el curso de la historia. Él vivió y murió buscando la voluntad del Padre, y ese ejemplo se ha transmitido a millones a lo largo de los siglos. Así, cuando tú buscas primero el reino, te unes a esa misma cadena de testigos que siguen mostrando al mundo que hay un camino más alto y un propósito más grande que cualquier ambición personal. En la próxima parte cerraremos esta enseñanza recordando que vivir con Dios como prioridad absoluta no es una carga, sino una oportunidad para experimentar su fidelidad, su provisión y su dirección en cada etapa de la vida. Cuando Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33 no estaba ofreciendo un simple alivio momentáneo ni una fórmula mágica para obtener bendiciones. Estaba revelando un estilo de vida que trae paz, dirección y propósito constante. Esta promesa no es condicional a las circunstancias externas, sino a la posición de nuestro corazón. Si nuestra prioridad está en Dios, su fidelidad garantiza que nada de lo que realmente necesitamos quedará fuera de su provisión. Vivir en la plenitud de esta promesa significa entender que la añadidura no siempre llega de la manera o en el tiempo que esperamos. A veces Dios responde rápido y otras veces parece tardar, pero en ambos casos la espera y la respuesta forman parte del mismo plan.
El Señor sabe cuándo es el momento exacto para darte lo que has pedido y cuándo es necesario retrasarlo para protegerte o prepararte. En el proceso, Él moldea tu carácter, fortalece tu fe y te enseña a depender de Él en todo. El apóstol Pedro experimentó esta plenitud cuando dejó sus redes para seguir a Jesús. Humanamente, abandonar un trabajo estable para seguir a un maestro itinerante era un riesgo, pero Pedro eligió priorizar el llamado sobre la seguridad material y, aunque enfrentó pruebas, dio milagros, provisión y oportunidades que jamás habría imaginado. En una ocasión, los cobradores de impuestos vinieron a preguntar por el tributo y Jesús le dijo que fuera al mar, lanzara un anzuelo y en la boca del primer pez que atrapara encontraría la moneda exacta para pagar por ambos. Esa escena es un retrato perfecto de lo que significa añadidura. Dios suple de maneras que exceden la lógica humana cuando lo ponemos en primer lugar. Vivir en la plenitud de esta promesa también significa aprender a descansar en su soberanía. Muchos creyentes viven agotados, no por el trabajo físico, sino por el desgaste emocional de intentar controlar todo. Pero cuando buscas primero el reino, aceptas que Dios sabe más que tú, que ve lo que tú no ves y que puede abrir caminos donde no hay. Esa certeza te permite trabajar con excelencia sin caer en la ansiedad. Otro aspecto fundamental es que la añadidura no es solo material. Dios añade paz en medio de la tormenta, esperanza en medio de la incertidumbre, fortaleza en la debilidad y gozo en medio del dolor. Estas bendiciones internas son muchas veces más valiosas que cualquier recurso externo, porque permanecen incluso cuando lo material se pierde. Pablo, encarcelado por predicar el Evangelio, podía escribir cartas llenas de gozo y aliento, porque sabía que su verdadera riqueza estaba en Cristo. También debemos recordar que la añadidura tiene un propósito: glorificar a Dios y extender su reino. Si Dios te da recursos, es para que seas generoso. Si te da influencia, es para que la uses para inspirar y guiar a otros hacia Él. Si te da tiempo, es para que lo inviertas en lo que edifica. La plenitud de esta promesa se vive cuando entendemos que todo lo que recibimos es un medio para cumplir la misión que nos ha sido encomendada. Amado hermano, quiero que reflexiones qué lugar ocupa Dios en tus prioridades. No se trata de decir con palabras que Él es primero, sino de que tus decisiones diarias lo demuestren. Pregúntate si lo buscas antes de tomar decisiones importantes, si dedicas tiempo a escucharlo antes de llenar tu agenda, si tu confianza descansa más en su palabra que en tus propios planes, porque solo así podrás experimentar la plenitud real de esta promesa. En la siguiente parte daremos el cierre final de este mensaje, resumiendo el camino que hemos recorrido y dejando en tu corazón la invitación a vivir de ahora en adelante con el reino de Dios como tu más alta prioridad, sabiendo que su fidelidad nunca falla. Cuando el corazón aprende a vivir bajo la prioridad de buscar primero el reino de Dios, las reglas con las que habíamos medido la vida cambian por completo. Ya no calculamos nuestro éxito por lo que tenemos, sino por lo que somos en Cristo. Ya no interpretamos la paz como ausencia de problemas, sino como la presencia de Dios en medio de cualquier circunstancia. Y este es el punto donde la promesa de Mateo 6:33 deja de ser un versículo memorizado y se convierte en una realidad tangible que moldea nuestro día a día. Vivir en esta plenitud no es una experiencia reservada para unos pocos superespirituales. Es el resultado natural de una vida disciplinada en prioridades correctas. Comienza con pasos pequeños pero firmes. Orar antes de actuar, consultar a Dios antes de tomar decisiones importantes, obedecer aunque cueste, renunciar a lo que roba tiempo y energía de nuestra comunión con Él. Es en esa constancia diaria donde se forja la seguridad de que todo lo demás será añadido. Pensemos en Elías.
El profeta que en medio de una sequía obedeció la voz de Dios para ir al arroyo de Querit. Allí no había supermercados ni mercados, pero cada día los cuervos le llevaban pan y carne y el agua del arroyo lo sustentaba. Cuando el arroyo se secó, Dios ya tenía preparado un nuevo lugar de provisión en casa de una viuda. Esa mujer, que apenas tenía un puñado de harina y un poco de aceite, obedeció la palabra del profeta y como resultado, su provisión no se acabó durante toda la sequía. Esto es vivir en la plenitud de la promesa, recibir lo necesario en el momento exacto, de la manera más inesperada, simplemente porque has decidido confiar y obedecer primero. Pero no podemos pasar por alto que esta plenitud también implica prueba. Habrá momentos en los que la añadidura no se vea de inmediato. Quizás pidas dirección y parezca que el cielo guarda silencio, o esperes provisión y tarde más de lo que pensabas. Sin embargo, en esos tiempos de espera, Dios está trabajando en áreas que quizá no habías considerado: tu paciencia, tu humildad, tu capacidad de discernir, tu dependencia de Él. Así como el agricultor no cosecha el mismo día que siembra, nosotros también debemos entender que el fruto de buscar primero el reino se manifiesta en su tiempo. Y es que la plenitud de esta promesa no se mide solo por recibir lo que pedimos, sino por el gozo y la paz que experimentamos mientras esperamos. El mundo se desespera cuando las cosas no salen como planea, pero aquel que tiene a Dios como prioridad vive con la seguridad de que su voluntad es buena, agradable y perfecta, incluso si ahora no la entiende. Además, esta forma de vivir trae consigo una libertad única. Ya no dependes de la aprobación de las personas ni de las circunstancias para sentirte seguro. Cuando sabes que tu vida está alineada con el reino, entiendes que lo que pierdes no era esencial y lo que ganas tiene valor eterno. Esto te permite ser generoso sin miedo, servir sin buscar reconocimiento y obedecer sin reservas. Amado hermano, quiero que te lleves esta imagen. Cuando buscas primero el reino, es como caminar bajo una nube de cobertura divina. No significa que no lloverá o que no habrá sol abrasador, pero sí significa que siempre tendrás lo que necesitas para avanzar protegido y guiado por la mano de Dios. Esa nube no la puedes fabricar tú, solo se forma cuando tu vida está centrada en Él. Por eso, la plenitud de esta promesa no es un destino al que llegas y te detienes. Es un camino que recorres cada día, un camino en el que paso a paso aprendes a descansar en el Dios que no miente, que no llega tarde y que cumple lo que promete. Un camino donde cada provisión, cada respuesta y cada puerta abierta se convierte en un recordatorio de que buscarlo a Él primero siempre vale la pena. En la siguiente y última parte cerraremos este mensaje con un llamado claro a vivir de manera permanente bajo esta verdad, para que tu vida sea un testimonio vivo de que cuando Dios es lo primero, nada falta y todo lo demás llega en el tiempo perfecto. Llegamos al final de este mensaje y al mirar todo lo que hemos recorrido, podemos resumirlo en una verdad sencilla pero profunda. Cuando Dios es la prioridad absoluta, todo lo demás se acomoda en su lugar. No significa que no enfrentarás pruebas, ni que siempre recibirás exactamente lo que quieres, pero sí significa que nada de lo que realmente necesitas quedará fuera de tu alcance, porque el Padre sabe cómo y cuándo proveer. El rey David, que entendía como pocos la importancia de tener a Dios como centro, lo expresó así en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa frase no es un deseo, es una declaración de certeza. David la escribió después de pasar por valles oscuros, persecuciones y batallas, pero también después de experimentar la provisión, la guía y el cuidado de Dios en cada momento de su vida. Así es la plenitud de Mateo 6:33, una confianza tan firme que no se tambalea, aunque el panorama parezca incierto.
Vivir de esta manera cambia radicalmente nuestra perspectiva. Las decisiones dejan de estar dominadas por el miedo a perder y empiezan a ser guiadas por el deseo de obedecer. Ya no nos desgastamos corriendo detrás de cada oportunidad, porque sabemos que las correctas vendrán cuando sea el tiempo. No acumulamos por miedo al mañana, porque confiamos en que el Dios que nos sostuvo ayer lo hará también mañana. Amado hermano, imagina cómo cambiaría tu vida si desde hoy cada paso lo dieras con la pregunta: ¿esto honra a Dios? ¿Esto pone su reino primero? Esa pregunta se convierte en un filtro que evita que tomes caminos equivocados y al mismo tiempo abre la puerta para que recibas la añadidura divina, porque el reino de Dios no se trata solo de un lugar, sino de un gobierno. El gobierno de Cristo en tu mente, tus decisiones y tus afectos. Cuando decides vivir así, también te conviertes en un faro para otros. Tu paz en medio de la tormenta, tu generosidad en medio de la escasez y tu fidelidad en medio de la presión son testimonios que hablan más fuerte que cualquier sermón. Y sin darte cuenta, empiezas a inspirar a otros a buscar a Dios primero, multiplicando así el impacto de tu vida. Por eso, hoy es un buen momento para evaluar tus prioridades. No esperes a que la crisis toque tu puerta para poner a Dios en primer lugar. Hazlo ahora en lo cotidiano, en las decisiones pequeñas, en la administración de tu tiempo y tus recursos, en tus relaciones, en tus pensamientos, porque la vida se construye con miles de elecciones diarias y cada una de ellas es una oportunidad para decirle al Señor: tú eres lo más importante para mí. Y aquí quiero invitarte a un acto de fe. Escribe en los comentarios esta frase como una declaración sobre tu vida. Hoy mismo decido poner a Dios primero y confiar en su provisión. Escríbela con convicción, no solo como una respuesta a este mensaje, sino como un compromiso entre tú y el Señor. Al hacerlo, estarás sellando en tu corazón la decisión de vivir conforme a este principio eterno. Te animo también a suscribirte a nuestro canal Guía Viva y Celestial y activar la campanita para que cada mensaje que compartamos pueda seguir edificando tu vida. Y por favor, comparte este mensaje con 3 personas: un amigo, un familiar y un hermano en la fe que sabes que hoy necesita escuchar que Dios sigue siendo fiel. Nunca sabes a quién puedes levantar con un simple clic, pero Dios sí lo sabe y puede usar tu gesto para transformar un corazón. Quiero cerrar con una promesa que abraza todo lo que hemos dicho hoy. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Esa es la seguridad de quienes buscan primero su reino. No es una posibilidad, es una garantía respaldada por su fidelidad. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga. ¿Has notado cómo muchas creyentes viven corriendo detrás de lo que creen que les dará seguridad y felicidad? Trabajo, dinero, reconocimiento, bienes materiales, estatus, pero aun cuando lo consiguen, en su corazón queda un vacío que nada ni nadie logra llenar. Se levantan cada día con la esperanza de que hoy será diferente.